Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Me da gusto verlos. Decía Araceli que abría el servicio. Es una bendición poder estar aquí. La palabra de Dios dice que vengamos delante de su presencia con alegría y con gozo. A veces es difícil, ¿verdad? Humanamente hablando, la vida, ¿verdad?, de cada uno pasa por diferentes circunstancias físicas, familiares, emocionales, financieras, y muchas veces eso hace que sea difícil sinceramente venir con alegría y con gozo, ¿verdad? Podemos tal vez decir con la boca amén, pero nuestra actitud dice otra cosa, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, hermano, lo digo para de repente se nos olvida y dejamos de ver por las circunstancias lo bendecido que somos aquellos que estamos en Cristo. Aunque el enemigo muchas veces nos quiere engañar, haciéndonos pensar y sentir que no tenemos esa bendición, que es una imaginación y ¿dónde está tu Dios, verdad? ¿Dónde están sus promesas? Pero déjame decirte que el enemigo es un mentiroso. Tus sentimientos y mis sentimientos, tus pensamientos y mis pensamientos nos pueden mentir. Pero hay una realidad: si tú estás en Cristo, eres más que bendecido. Eres bienaventurado, eres rico. Eres rico, hermano, con la riqueza más grande y extraordinaria que un ser humano pueda tener, hermano. Que vale más que el oro, que los diamantes más caros, vale más que todo, hermano, esa bendición. Porque tener una relación con el Padre a través de conocer a Cristo Jesús, hermano, no tiene comparación. No tiene comparación. ¿Por qué? Porque esa relación vale la pena aquí y también tiene, ¿verdad?, lo eterno. Y hermano, nada se puede comparar con eso. Antes de entrar a la palabra, digo, yo no sé cómo vengas en esta mañana y me gusta decir esto porque yo me conozco a mí mismo, soy igual que tú, estoy aquí enfrente, pero paso por lo mismo que tú. Somos humanos todos y muchas veces estamos aquí, pero solamente Dios sabe verdaderamente cómo está mi corazón y cómo me siento, amén. Y yo solamente quiero recordarte en este momento algo que me gusta y me recuerda todo el tiempo, porque hay veces que no siento alabar a Dios. A veces no tengo la fuerza para hacerlo. Pero este salmo siempre me encanta. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él quiere que a pesar de lo que tú estés sintiendo, pasando, en esta mañana le bendigas con todo tu ser. ¿Por qué? Porque de Él vienen tus bendiciones. De Él viene todo lo bueno para ti. Aparte de eso, Él ha perdonado todos tus pecados. Ha perdonado todos tus pecados. Dice que nos ha rescatado de la muerte misma, que es algo que merecemos. Y en vez de darnos lo que merecemos, dice que nos ha coronado de su misericordia, de su favor. O sea, no nos ha dado lo que merecemos. Entonces, hermano, eso debe ser una motivación para yo alabarle en medio de cualquier circunstancia. Porque si yo le hago ahorita a usted una lista de preguntas y me siento con usted, hay muchas cosas que tal vez estén mal en su vida, pasando. Y eso puede ser una
motivo humanamente para no sentir alabar a Dios y sentirse sin fuerzas en esta mañana, pero acuérdate, también Él es el que renueva tus fuerzas. Si tú le permites en esta mañana, ¿verdad?, que hable a tu vida, te rindes a Él, te dispones a creerle a su palabra, no importa lo que estés pasando, tú puedes salir renovado, fortalecido, motivado, agradecido, porque esa es la voluntad de Dios. Dice su palabra que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que estemos agradecidos todo el tiempo, porque un corazón agradecido es motivado a alabar a Dios constantemente a pesar de cualquier cosa. Y tú y yo, hermano, no hay, ¿verdad?, otra cosa que nos haga sentir mejor que cuando alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Y cuando nosotros podemos realmente experimentar la plenitud de Dios, nos podemos deleitar en Él, es cuando hacemos aquello para aquello que fuimos creados, amén. Y fuimos creados para alabanza de tu nombre. Por eso cuando tú estás atado, cuando no puedes alabar a Dios, ¿cómo te sientes por dentro? Vacío, cansado, miserable. Pero cuando tú logras alabar a Dios, pero no de labios, sino de todo tu corazón, ¿qué pasa? Tu lamento se convierte ¿en qué? En baile, en alegría, porque no hay nada como alabar a tu Creador, amén. Entonces dispón tu corazón en esta mañana, vamos a entrar a la palabra del Señor. Bienvenido sea cada uno de ustedes. Estamos en Mateo capítulo 13 y estamos en la parábola del sembrador. Dimos la parte 1 la semana pasada y ahora vamos a hacer parte 2 de la parábola del sembrador. Y quiero, ¿verdad?, que leamos una vez más del versículo 18 al 23 en esta mañana. Abre tu corazón, ¿verdad? Permite que el Señor en esta mañana te visite de una manera especial, como dice el canto, y a través del poder del Espíritu Santo, obre en tu corazón conforme a tu necesidad. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego que tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias. En esta mañana estamos agradecidos por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por todo lo que tú eres para nuestra vida sin nosotros merecerlo, Señor. Te agradecemos el poder estar aquí, te agradecemos el poder experimentar esta salvación que tú nos has regalado a través de tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos que no lo merecemos, sabemos que no somos mejor que nadie, pero tú en tu gracia, en tu misericordia, te fijaste en nosotros, Señor, y nos rescataste de las garras del enemigo, nos trajiste a tu luz admirable, Señor, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora, Señor, tenemos una esperanza viva, Señor, que nos dice, Señor, que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades y de todos los problemas y de todas las cosas que pasamos en este mundo, no hay comparación, Señor, con la promesa de la vida eterna
que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque siempre eres bueno, porque siempre eres fiel. Y gracias por tu palabra que es viva y que está cada momento hablando a mi corazón para revelarme de ti, para enseñarme acerca de ti, para instruirme, Señor, en esta vida nueva que me has dado en Cristo y para ayudarme, Señor, a dar ese fruto que es producido por tu Espíritu Santo, Señor, para usarlo para la gloria de tu nombre, Padre. Pedimos que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra a cada corazón, Señor, y hables de una manera individual, personal, especial a cada uno, Padre, porque tú eres un Dios personal. Tú eres un Dios que quiere tratar individualmente con cada corazón y sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Sabes exactamente lo que necesitamos en esta mañana. Yo te ruego, Padre, que tú te hagas, Señor, evidente en esta mañana, en cada vida, Señor. Y Señor, nadie salga como entró, sino salga bendecido por tu presencia, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues entonces, solamente como introducción, un poco de lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Dividimos esta parábola del sembrador en dos. Pero el capítulo en sí completo de Mateo 13, ¿verdad?, trae un mensaje, y ese mensaje es dado a través de las parábolas que Jesús da en este capítulo. Y lo que Jesús está intentando hacer, ¿verdad?, es preparar a sus discípulos, preparar a aquellos que han puesto su fe en Él y que sinceramente le siguen a Él. Y en esta mañana, aunque esa parábola fue dirigida para ellos en ese momento, es dirigida en este momento para cada uno de aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, caminamos con Cristo. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús, ¿verdad?, Él quiere que nosotros como creyentes no ignoremos la realidad, hermano, de lo que va a pasar cuando el evangelio esté siendo llevado y compartido con aquellos que no conocen a Cristo todavía. Él quiere que entendamos, hermano, que la realidad es que va a haber diferentes respuestas de la gente cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, así como hubo diferentes respuestas cuando el mismo Jesucristo compartió el evangelio, siendo él mismo Dios en persona, compartiendo la palabra del reino, invitando, ¿verdad?, a que vinieran a ser parte de su reino. Aún así tuvo estas diferentes respuestas que nosotros estamos viendo en esta parábola. Entonces Él quiere que tú y yo como creyentes también seamos conscientes de que esto va a pasar. ¿Para qué? Para que tú no te desanimes, para que yo no me desanime de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Jesús no paró a pesar de estas respuestas. Y Él no quería que sus discípulos pararan a pesar de esas respuestas. Y vemos que cuando la iglesia comenzó, ¿verdad?, allá en el capítulo de Hechos, ellos predicaban el evangelio. Unos respondieron, otros no quisieron, pero no pararon, y la iglesia fue creciendo y ha llegado hasta este día, y la iglesia no ha parado porque nadie puede parar la obra de Dios. Amén. Entonces ese es el propósito que Jesús tiene detrás de las parábolas de este capítulo. Ahora, el reino de Dios aquí en la tierra se va a establecer, ¿verdad?, en los corazones de aquellos que pongan su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero también, hermano, tenemos que entender, como le digo, que va a haber oposición y va a haber falsedad en medio de todo esto. Porque es normal que la gente de afuera que no está en Cristo hable de que hay hipocresía en la iglesia, de que hay falsedad en la iglesia, pero muchas veces no es solamente los que no están en la iglesia y que están fuera. Muchas veces aún el creyente en Cristo se sorprende de estas cosas y reniega de estas cosas y se desanima porque ve estas cosas en medio de la iglesia de Dios, cuando la palabra nos muestra que esto va a pasar. Que a la misma vez que el trigo está creciendo, la cizaña también va a estar ahí.
Y no hay nada que podamos hacer, porque ese va a ser trabajo de Dios que conoce los corazones, y al último, en el tiempo del juicio, en el tiempo de la ciega, Él que conoce el corazón, Él que sabe quién verdaderamente es y quién no es, Él se va a encargar de hacer esa separación. Amén. Eso no nos corresponde a nosotros. Ahora, también Jesús, hermano, quieren que entendamos que la genuina salvación solo pocos la van a experimentar. O sea, el deseo de Dios es que todos, pero la realidad es que pocos. El deseo tuyo y mío debe ser que todos, pero también debes de entender que pocos van a ser genuinamente salvos. Ahora, como le digo, no es porque ese sea el deseo de Dios, o no es porque la palabra de Dios tenga el poder eficaz solo para salvar a unos y a otros no, porque o este es muy duro, o no es eso, no es porque la palabra de Dios solamente sea eficaz en unos y en otros no pueda, no es eso, sino porque la situación espiritual, la condición espiritual de cada persona es determinada por el corazón de esa persona, de su respuesta al mensaje del evangelio. Eso es lo que va a determinar su condición, porque la invitación es para todos. Jesús dijo, venir a mí. Pero es aquel que oye el llamado, cree en Jesús y acepta seguirle, porque Él no forza a nadie. Por eso es que tú y yo tampoco debemos de querer convencer, ¿verdad?, a las personas a cualquier forma. Se trata de predicar la palabra, hacer la invitación, y cada uno va a tomar su decisión. Entonces, por tanto, esto nos deja en claro una realidad. La verdad bíblica enseña que no todos se van a convertir al evangelio. Es más, la mayoría van a rechazar a Jesús de una forma u otra. La mayoría. Esa es la realidad. Muchos son los llamados, ¿verdad? Muchos entran por la puerta ancha, pero la angosta no la quieren. Entonces, esto también nos deja en claro que el resultado no depende del sembrador o de la semilla, sino de la tierra en la que cae la semilla, o sea, el corazón de cada persona. Una vez más digo, si alguien no responde al llamado de la salvación, no es la culpa del que siembra, ni tampoco la culpa de la semilla que sea defectuosa, sino, vuelvo a repetirlo, la condición de la persona va a determinar su condición espiritual. Entonces, hermano, la parábola del sembrador que estamos estudiando, obviamente es tomada de la agricultura. Jesús se vale de esto para, ¿verdad?, hablar estas verdades espirituales. Es tomada de la agricultura. Entonces tenemos primeramente al sembrador, tenemos la semilla y tenemos la tierra, ¿verdad? Esta parábola nos muestra 4 tipos de tierra, la cual representan 4 tipos de corazones y sus diferentes actitudes y sus diferentes respuestas hacia la palabra de Dios. Y como mencionamos la semana pasada, el énfasis de esta parábola del sembrador no está en el sembrador, no está en la semilla, sino está en el tipo de tierra en que la semilla cae. Ese es el tema principal de esta parábola. Ese es el enfoque. Entonces, la tierra en sí, lo que nos muestra esta parábola, que la tierra en sí, en parte, la tierra en sí es igual, no hay diferencia en la tierra, es la misma tierra, todo es parte de un mismo campo. La diferencia aquí que vamos a ver es la condición de cada tipo de tierra en la que cae la semilla. Toda es parte de un mismo campo, pero hay una diferencia, la condición de cada área donde cae la semilla. La parábola entonces nos muestra 4 diferentes condiciones, lo cual resulta en 4 diferentes respuestas al evangelio
del reino de Dios. Y para más o menos agarrar contexto en la explicación que Jesús va a dar del verso 18 al 23, vamos a leer Mateo ahí 13 mismo, pero vamos a leer del 3 al 9, donde Jesús da la parábola en general sin explicación. Dice el verso 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír. Nadie, hermano, cuando Jesús dijo primeramente la parábola, nadie la entendió. Ni aun sus propios discípulos entendieron lo que Jesús verdaderamente quería decir. Ahora, hemos visto que a causa del corazón de cada uno, a unos se les iba a revelar la verdad y a otros se les iba a esconder las verdades del reino de Dios. Pero no tiene que ver con que Dios escoja a unos y a otros o prefiera a unos a otros, sino tiene que ver con la actitud del corazón, ¿verdad? De aquellos que se acercan a Dios, porque Él sabe si son sinceros, si verdaderamente tienen fe en Jesús o no. Amén. Entonces, causa de su incredulidad y su rechazo constante, sus ojos espirituales les son cerrados para que no vean estas verdades, pero a sus discípulos se las va a revelar. Y es lo que vemos, ¿verdad? Aquí lo que Jesús va a hacer del verso 18 al 23. Les va a revelar a sus discípulos, a sus seguidores, la verdad espiritual detrás de la parábola que Él acababa de decirles. Y en Mateo no vemos que los discípulos le preguntan a Jesús que les explique, pero en un pasaje paralelo que está en Lucas, que habla de lo mismo, y en Marcos, que te habla de lo mismo, vemos cómo los discípulos, cuando ya están a solos con Jesús, le preguntan, ¿verdad?, que les explicara qué quiso decir con esta parábola. Y Lucas capítulo 8, verso 9, dice: y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Ellos querían saber. Marcos 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces vemos que lo que Jesús va a decir del 18 al 23 es a consecuencia de que los discípulos de él estaban preguntando. Por tanto, el pasaje de hoy, hermanos, tiene que ver con la explicación de la parábola que Jesús le da a sus seguidores, o sea, a los que genuinamente creen y confían en él. Entonces, verso 18, ahora sí, dice: oíd pues vosotros. ¿A quién está hablando? A sus discípulos, a los que creen en él sinceramente, dice, la parábola del sembrador. Primeramente vemos, hermanos, que aunque mucha gente oyó el mensaje de la palabra de Dios, la verdad espiritual contenida en esta parábola que Jesús ha comunicado, solo sus verdaderos seguidores tendrían el privilegio de entender lo que Jesús estaba enseñando por medio de esa parábola. Es un privilegio, por eso cuando yo te digo, y estás aquí, estoy aquí, escuchando la palabra de Dios, y que Dios pueda revelar su verdad espiritual a nosotros, es un privilegio, hermano, que no merecemos, pero Él nos lo concede, amén, y a otros no. Entonces tú debes, y yo debo darle gracias a Dios por ese privilegio. Entonces, entender, hermano,
Es un grande privilegio de parte de Dios que no todos lo tienen. La parábola del sembrador nos muestra 4 oidores, pero solamente uno entendió lo que oyó. Los otros no entendieron. Y solo es uno, ¿verdad?, el que representa la verdadera salvación. Ese que oyó y entendió y dio fruto es representante de la verdadera salvación, la verdadera conversión, la verdadera regeneración del corazón de una persona. O sea, la nueva creación que habla 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, esta última, ¿verdad?, de los oidores de las tierras es el que representa la verdadera salvación. O sea, esa persona experimenta un nuevo nacimiento espiritual, obtiene una nueva naturaleza, lo cual le permite entrar en el grupo privilegiado de poder ser entendedor de las verdades espirituales del reino de Dios. ¿Por qué digo esto? La palabra muestra así, es imposible que el hombre natural pueda comprender las cosas espirituales de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15, dice así, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y lo van a pasar en la pantalla. Dice, pero los que son espirituales, los que no son espirituales, ¿qué dice? No pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo que les suena ridículo y no pueden ¿qué? Entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, hermano. Entonces, realmente cuando tú ves que una persona tú le hablas y no entiende y no reacciona favorablemente a la palabra de Dios, pues realmente no está entendiendo esto. ¿Y por qué? Porque en su corazón hay algo que le está impidiendo que la verdad de Dios se le sea revelada, pero no porque Dios no quiera, sino porque hay algo que tú y yo no podemos ver, pero que Dios lo ve, y por eso de alguna manera es privado de eso. Salmo 119:18 dice, abre mis ojos para que vean las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¿Qué nos dice esto? Nadie puede entender las verdades espirituales del reino de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Aún nosotros hemos entendido la verdad del misterio del Evangelio respecto a la salvación a través de Cristo, pero hay muchas cosas en la palabra de Dios, enseñanzas que tú y yo tenemos que seguir comprendiendo, aprendiendo, y por eso es que tú y yo tenemos que rogarle que, como el salmista dice, abre mis ojos para poder ver y entender y conocerte más y crecer espiritualmente y afirmar mi vida y dar el fruto que tú, ¿verdad?, produces en mí. Entonces, nadie puede entender las verdades espirituales del reino de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible comprender la palabra de Dios. Entonces, hermano, a sus discípulos se dispuso Jesús a revelarles la verdad de la parábola. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene ¿quién? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, este representa el primer tipo de tierra. Y lo que Jesús tiene en mente al dar esta parábola es un campo grande que está dividido por diferentes caminos, en los cuales la gente caminaba para trasladarse de un lado a otro de esos diferentes terrenos. Entonces, el tráfico diario, ¿verdad?, sobre esta tierra
¿qué pasaba? La compactaba. Y lo venía a hacer, aunque era parte de todo ese campo, pero como había tráfico, se usaba como un camino, todas las pisadas iban compactando esa tierra. Y a veces el sembrador, cuando siembra, obviamente la semilla, parte de la semilla alcanzaba a caer en ese camino que está más compactado, más duro. Y entonces, hermano, solo quedaba en la superficie. ¿Y qué pasaba? Venían los pájaros y se la comían. Por tanto, la que cayó junto al camino representa al individuo que tiene un corazón endurecido. Muchos de aquí así estábamos, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero muchas veces tú has compartido la palabra y ves una persona que es duro, que se enoja, que no quiere, por más evidencias, por más paciencia, por más tiempo que pases con esa persona, es una persona que rechaza completamente el evangelio, no quiere saber nada de Dios. Por lo cual, por más que oiga la palabra, no la puede entender. Ahora, la causa de la falta del entendimiento de esta persona, de este tipo de persona, no tiene que ver nada con la capacidad del mensaje. El mensaje, dice, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación. La falta de entendimiento de esta persona no tiene que ver nada con la capacidad del mensaje, sino con la total indiferencia que esta persona tiene hacia las cosas de Dios. Y conscientemente rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo espiritual lo rechaza. Por esa razón la palabra de Dios no entra ni en su mente y mucho menos va a llegar a su corazón. ¿Por qué? Porque esta persona es totalmente insensible a toda verdad espiritual, y no solamente es insensible a las verdades espirituales, las desprecia. ¿Han visto personas así? Las desprecian y te insultan aún y te amenazan que te calles porque están dispuestos hasta a golpearte. Pero la palabra de Dios nos dice que esto es así. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué dice? Los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Y el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y así hay muchas personas. No creo en Dios. Dios no existe. Eso dice el necio. A pesar de toda evidencia y de toda oportunidad que Dios les da para ser iluminados con la revelación del reino de Dios, porque Dios no hace excepción de personas, el necio cierra sus ojos, cierra sus oídos, para que viendo no vea, porque Él dice que ve, Él dice que sabe, y oyendo no oiga. Pero no es porque no pueda ver entonces, y no es porque no pueda oír, es porque no quiere ver y no quiere oír. Por tanto, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata la palabra de Dios, pues la palabra de Dios está totalmente expuesta, y eso facilita el trabajo del diablo, que viene y roba la palabra que se le ha compartido con él. Porque el diablo no duerme, ¿verdad? Y su trabajo es alejar a las personas de Dios para perdición. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4, en la nueva traducción viviente, dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde.
Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que ¿qué? De los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿Qué dice? No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En otras palabras, la dureza de corazón y falta de convicción del pecado de estas gentes le abre totalmente la puerta al diablo, a Satanás, para que arrebate toda posibilidad, ¿verdad?, del entendimiento y el arrepentimiento de estas personas. ¿Cómo? Engañándolos, usando mentiras espirituales que contradicen la única verdad verdadera, que es la palabra de Dios. Prefieren creer todo antes que creer la única verdad verdadera. Verso 20 y 21 dice: y al que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos han experimentado también eso? Pero, hay un pero. No tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí vemos el segundo tipo de tierra. Cuando Jesús hace referencia a pedregales, no se está refiriendo a un montón de piedras en la superficie del terreno, porque me imagino los que siembran se encargan de limpiar y preparar, ¿verdad?, todo lo que está ahí que puede ser un obstáculo, pero hay cosas que están debajo de la tierra y no se ven. Amén. Entonces, lo que Jesús tenía en mente no era un montón de piedras en la superficie del terreno, sino tenía en mente una capa delgada de tierra cubriendo una base rocosa, la cual el sembrador no podría ver. Amén. Jesús usa esta imagen para representar a aquellas personas que escuchan el mensaje de la palabra del reino, y al contrario de la primera tipo de tierra, ¿verdad?, y al contrario de los que tienen el corazón endurecido y desprecian y rechazan la palabra de Dios, este tipo de tierra, este tipo de personas responden rápidamente y lo hacen con gozo. Están emocionados y muchas veces lloran, levantan sus manos con entusiasmo y hacen una oración de fe. Pero la triste realidad es que solo es una respuesta basada en emoción. Solo se trata de una experiencia religiosa, como dice ese canto por ahí. Una experiencia religiosa basada, ¿verdad?, en un momento de emoción. Es una decisión superficial, sin fundamento, no tiene raíz en sí. Esta persona representa, ¿verdad?, aquellos que de alguna manera fueron convencidos y exteriormente, ¿verdad?, tienen esta reacción, pero su interior, o sea, su corazón, no ha entendido realmente de lo que se trata, ¿verdad?, verdaderamente el evangelio. No ha entendido verdaderamente, ¿verdad?, aunque tenga la apariencia de una conversión genuina, la realidad es que todo es superficial. ¿Y qué pasa cuando algo es superficial? Bueno, que es de corta duración. Una cosa distingue al verdadero creyente, y Jesús dice: el que perseverare hasta el fin, este será. No es que la perseverancia de la persona lo va a salvar, sino porque es salvo va a perseverar. Porque el que empezó la buena obra en esta persona la va a terminar, porque Dios lo que hace, lo hace bien.
y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Y la salvación es de Dios, no de nosotros, y Él la sostiene. Amén. Entonces, hermano, pero el que ha hecho una decisión superficial se va, ¿verdad?, evidenciar porque es de corta duración. Ese tipo de personas experimentan cambios superficiales, puede aparentar, pero no hay un verdadero arrepentimiento, en reconocimiento de su pecado. No experimentan realmente el dolor de saber su condición ante Dios por su pecado, por su condición, ¿verdad?, de condenación que están. Por tanto, es una relación basada en emoción, pero no hay salvación. Sus almas permanecen en la misma condición, perdida delante de Dios. No han sido reconciliados, que es lo que pasa con alguien que pone su fe en Cristo. Reconciliados con Dios, amén. Pero sus almas siguen en la misma condición, perdida delante de Dios. No han entendido realmente la verdad del Evangelio. No han tomado en consideración el costo que envuelve caminar con Cristo, porque aunque es la bendición más grande que un ser humano pueda tener de conocer a Cristo, caminar con Él, hay un costo que pagar. Y Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hay un costo que pagar. Caminar con Cristo tiene un costo. Pero en esta persona la palabra de Dios en realidad nunca ha llegado a lo profundo del corazón. No ha entendido verdaderamente. Y cuando viene la aflicción o viene la persecución por causa de su fe, ¿qué pasa? Tropieza, se desanima, se desaparece, deja de buscar de Dios, porque las cosas ya no están sucediendo como Él quiere, porque se trata de Él todavía, no se trata de Dios. Y cuando las cosas no están saliendo como Él quiere y como Él espera, se decepciona y se va. Este tipo de persona solo busca lo suyo propio. Sigue a Jesús deseando solo sus bendiciones y sus beneficios personales, como vemos en la palabra que las multitudes seguían a Jesús. Pero cuando Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y cuando les empezó a hablar un poquito más duro, dice que se dieron la vuelta y se fueron. Pero esta persona solo sigue a Jesús deseando sus bendiciones y beneficios personales. Pero cuando hay que pagar el costo de seguir a Cristo, no está dispuesto de hacerlo. Nunca está dispuesto a comprometerse para Cristo. Y cuando las cosas se ponen difíciles, desaparecen, porque todo era una emoción. No pasan la prueba. Son como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vino la tormenta, la golpeó, su casa, ¿qué pasa? Se derrumbó. Eso sucede con el cristiano superficial, el que verdaderamente no ha entregado su corazón a Cristo. Seguir a Cristo, hermano, es más que una decisión emocional o superficial. Nosotros nos alegramos y queremos que todo, sí, yo acepto a Cristo, y repite esta oración y ya vas a ser salvo. O sea, sí nos debe de dar gusto y debemos que las personas, pero realmente uno tiene que tener cuidado y debe decir a esta persona: si tú haces esta confesión de todo tu corazón, la palabra es verdad, y en este momento tú vas a ser nueva criatura, vas a nacer de nuevo, tu vida va a ser transformada, vas a dar fruto que el Espíritu Santo va a producir. Pero solo el tiempo va a decir si esta decisión, yo no sé, pero Dios sabe. Y solo el tiempo va a evidenciar si esta conversión, si esta convención, si esta reacción es verdadera o no. Amén. Porque muchas veces nos emocionamos más que ellos también. Y realmente no sabemos, ¿verdad? Debemos estar contentos y pedir, pero tienes que tener eso en mente, ¿verdad? Que el tiempo va a decir si la
oración, si la decisión fue verdaderamente, ¿verdad? Porque por los frutos, ¿qué? Los conoceréis. Seguir a Cristo es más que una decisión emocional y superficial, es más que una simple oración motivada por el entusiasmo. La salvación genuina involucra disciplinas espirituales, sacrificios y la necesidad de soportar las pruebas que surgen por causa de la fe y en la palabra de Dios. Hermano, la vida del creyente ahora tiene que componerse de oración, de lectura, de congregación, de todas estas disciplinas espirituales, que no deben de ser una carga. Entiendo que a veces es difícil, a veces estamos cansados, a veces, ¿verdad?, no está el tiempo por compromisos, pero en sí, hermano, nosotros debemos de entender que si tú eres verdaderamente cristiano, las disciplinas espirituales son parte de tu vida y de mi vida. Debes desear orar, desear leer la palabra, desear estar en el servicio, desear servir a Dios. Es parte. Si tú verdaderamente eres cristiano, tu espíritu debe anhelar eso. Si tú no sientes nada de deseo y siempre todo es prioridad antes que eso, algo está mal, pregúntate. Porque si el Espíritu de Dios vive en ti, no te va a dejar tranquilo. A menos que ya tu conciencia se haya endurecido de tanto que ignora su voz. Entonces te va a costar llorar y suplicarle a Dios que te renueve. Amén. Primera de Timoteo 3:12 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirá persecución. Servir a Cristo tiene un precio. Caminar con Cristo tiene un precio, el cual el creyente superficial no está dispuesto a pagar. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero, hay otro pero, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Este es el tercer tipo de tierra. En esta ocasión Jesús hace uso de esta imagen para mostrar otra clase de persona y su respuesta a la palabra de Dios. Los espinos representan el mundo y sus deseos. Aquí la persona oye el mensaje, recibe la palabra y desea, siente el deseo de seguir a Dios. O sea, tiene buenas intenciones, pero su amor por este mundo y las cosas que este mundo ofrece impiden que eche raíz y crezca. En otras palabras, tiene un corazón dividido. Y hoy en día vemos muchos en las iglesias también así. Quieren de Dios, pero aman el mundo. Tienen un corazón dividido. Y la Biblia nos da un ejemplo con el joven rico, ¿se acuerdan? Esa parte bíblica donde se acerca un joven rico emocionado y le pregunta a Jesús, ¿qué debe de hacer para tener la vida eterna? Estaba emocionado y ya Jesús le contesta. Pero después, ¿qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y dáselo a los ricos, a los pobres, perdón, más ricos, ¿verdad? A los pobres. Dice que se dio la vuelta triste y se fue. ¿Por qué? Porque amaba más. Quería de Dios, pero amaba más sus posesiones. Entonces, hermano, así hay mucha gente que quieren de Dios, quieren experimentar, les agrada, ¿verdad?, la idea de la salvación, les agrada, ¿verdad?, muchas cosas que dice la palabra, pero al momento de poner la prioridad donde debe de estar, que es Dios, pues les gana el amor por este mundo, amén. El afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero para estas personas, hermano, aunque quieren de Dios, la prioridad tiene que ver con todo lo terrenal. Y lo espiritual siempre está en último lugar. Por eso muchas veces, como digo, nosotros no somos Dios para saber el corazón de las personas, ni para decir quién es salvo y quién no es salvo. Eso solamente, Dios nos libre, eso solamente le pertenece a Dios. Pero muchas veces tú nada más observa, cada uno de nosotros, cada uno de los verdaderos creyentes, puede tener algunos momentos de debilidad, algunos momentos de inconstancia, algunos momentos donde otra cosa viene a ser una prioridad por un tiempo, por algo. Pero cuando ya es una línea recta, donde tú ves que siempre la prioridad son las cosas del mundo y Dios nunca ocupa el primer lugar, y no hay, entonces eso evidencia algo, hermano. Amén. Entonces, hermano, su primer amor es por las cosas de este mundo, para este tipo de tierra, para este tipo de persona. Y la palabra de Dios es clara respecto a esto. Una es que no podemos servir a dos señores. Otra es que no podemos decir que amamos a Dios y amamos al mundo al mismo tiempo. O sea, eso no. Y primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto no quiere decir que no te gusten las cosas, o que no puedes tener las cosas que este mundo ofrece. Habla de amar, habla de poner en prioridad, en primer lugar. Y cuando habla de riquezas, no habla de que las riquezas o el dinero sea malo, habla de el amor hacia el dinero o las riquezas. Por tanto, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hermano, esta clase de persona piensa que ama a Dios. En su pensamiento piensa que ama a Dios, que Dios está en su corazón. Pero la realidad es que su afán por las cosas de este mundo lo han cegado. Él mismo no se da cuenta de que se está engañando a sí mismo. Él dice la palabra que el corazón que es engañoso y perverso. Y así están muchas personas pensando que aman a Dios o que están bien con Dios, cuando en realidad no le conocen. Y por eso Jesús nos dice en su palabra que en aquel día va a decir: apartaos de mí, porque nunca os conocí. El enemigo los ha cegado, no le permite ver su verdadera condición espiritual y se vuelve insensible, desinteresado respecto a las disciplinas espirituales de todo verdadero creyente que todo creyente debe y necesita practicar, porque su interés principal no está en Dios, sino está en las cosas materiales, las cuales son primeras para él. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces vemos aquí el cuarto tipo de tierra. Entonces Jesús, por último, muestra cómo se ve la persona que genuinamente responde de corazón al evangelio del reino de Dios. ¿Qué dice? La diferencia de todos los demás es que este no solamente oye la palabra, sino que entiende la palabra. En otras palabras,
su experiencia de esta persona no es algo emocional solamente, sino la palabra de Dios ha penetrado hasta lo profundo, como dice allá en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta las coyunturas, amén. Penetró profundamente en el corazón de esta persona y produjo el fruto de ¿qué? Primeramente, de la salvación. El Espíritu Santo lo ha convencido de su necesidad de salvación. Ha sucedido lo que nos dice Juan capítulo 16, verso 8 al 11, dice, y cuando venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, el resultado en esta persona, hermano, no se debe a que esta persona sea mejor que las demás personas o que sea más intelectual que los otros. Y por eso entendió la palabra, porque muchos de repente estamos en Cristo y pensamos que algo tenemos de especial. Y por eso Dios me escogió. No, hermano. El resultado en esta persona no tiene que ver nada con que sea mejor que las otras personas. Es más, hermano, incluso podría ser que los que estamos aquí, humanamente hablando, hayamos sido mucho más pecadores y perversos que los que no están aquí. Y hayamos sido mucho más ignorantes o intelectuales que los que no están aquí. Pero fue la gracia de Dios que nos alcanzó y nos abrió los ojos y nos dio el entendimiento a su palabra para poder responder a su llamado. Amén. Entonces, hermano, el resultado es producto de un corazón que se humilla delante de Dios, reconociendo su condición de pecado y su necesidad de salvación, producto de un verdadero arrepentimiento. No es remordimiento solamente, sino se ha arrepentido porque ha entendido su condición y su necesidad de salvación, lo cual solo pudo ser posible porque Dios se lo concedió. Dios abrió sus ojos, Dios abrió sus oídos espirituales para entender las verdades del reino de Dios. Y cuando, ¿verdad?, eso sucede en una persona, ¿qué pasa? Cuando hay una verdadera salvación, inevitablemente esa persona va a producir fruto, lo cual es la evidencia de una conversión genuina. Por eso dice que el que oyó y entendió produjo fruto al 100, al 60 y al 30%. Es inevitable. Unos vamos a dar más, uno menos, pero el fruto es inevitable. Porque si el Espíritu Santo mora en ti, va a producir fruto. Amén. La salvación verdadera produce fruto. La conversión genuina produce fruto como evidencia. El verdadero creyente lo caracteriza el fruto en su vida. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien es una nueva criatura, como dice 2 Corintios, si es espiritualmente, ¿verdad? Si espiritualmente vive esta persona, habrá evidencia de ello por medio del fruto espiritual que va a producir. Habrá crecimiento, habrá, ¿verdad?, también el crecimiento respecto al conocimiento de Dios y respecto a la obediencia de la palabra del Señor. Juan capítulo 15, verso 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Que dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿qué dice?, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. El verdadero cristiano va a dar fruto y va a ser limpiado para que lleve más fruto, va a ir creciendo espiritualmente, va a ir conociendo más a Dios, y eso va a ir provocando que su carácter cristiano vaya fortaleciéndose y vaya él siendo de más bendición para el reino de Dios. Amén. Colosenses 1, verso 3 al 6 dice, la salvación,
Lo iba a leer de la pantalla, estaba leyendo el comentario aquí. Colosenses capítulo 1, versos 3 al 6 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice. ¿A causa de qué? De la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva ¿qué? Fruto y crece también en vosotros. ¿Desde qué? Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. ¿En qué? En verdad. O sea que si conoces la gracia de Dios en verdad, el fruto va a crecer. Si tú estás aquí y odias a los hermanos y no soportas estar con ellos, o sea, no has conocido de la gracia de Dios en verdad. Amén. O sea, hermano, la salvación no es por dar fruto, sino que el que verdaderamente ha sido salvo, inevitablemente produce fruto, porque el Espíritu de Dios vive y mora en él. Para terminar, dos cosas, hermano. Primera es una pregunta: ¿qué tipo de tierra eres tú? Es algo para examinarnos. O sea, es algo serio. Nos da risa, pero es serio. Es algo, una pregunta en la cual está en juego la eternidad. Vimos una lista de cómo se ve la persona en cada tipo de tierra. Examina tu vida. Pide al Espíritu Santo que te abra los ojos para que te veas tú mismo. No vaya a ser que nos estemos engañando. Amén. Porque viene un día, y lo que vamos a ver la próxima semana, donde el trigo será separado y puesto en el granero, y la cizaña será separada y echada al fuego. Y ya ahí ya no va a haber oportunidad. Ahorita todavía tenemos oportunidad. Entonces, examinemos nuestra vida con estas verdades bíblicas y vayamos a Dios. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Y qué cosa podemos aprender también de esta parábola? ¿O qué Jesús nos quiere enseñar también aquí? Es que debemos de seguir sembrando la semilla, a pesar de los corazones endurecidos, a pesar de las respuestas que habrá de personas que solo hacen una decisión emocional, a pesar de aquellos que estarán en las iglesias escuchando la palabra y que quieren de Dios, pero aman más al mundo y nunca están dispuestos a comprometerse, ¿verdad?, y a experimentar la verdadera salvación. ¿Por qué debemos de seguir a pesar de todo esto? Porque lo que Jesús está diciendo, que en medio de todo este tipo de tierra, en medio de todo este tipo de personas, hay unas personas que el Espíritu Santo va a preparar sus corazones para oír y para entender la palabra de Dios, para recibir la salvación. Y la prueba eres tú y la prueba soy yo, que estamos en Cristo. Porque hubo un día en que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, nos convenció de nuestro pecado, nos convenció de nuestra necesidad de salvación, nos hizo ver la gloria de Cristo como el Hijo de Dios, como lo hizo ver a Pedro, que dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y cuando nosotros hicimos eso, por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, Jesús nos permitió ver la gloria del Padre. Y esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo que tú enviaste. Amén. Entonces, hermano, vamos a ponernos de pie.
Examinémonos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú no eres un Dios que miente, que busca engañar, sino tú siempre hablas la verdad. Nosotros, el ser humano, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo cosas que nos convienen o que se acomodan a la manera que queremos vivir, que de alguna manera calman nuestra conciencia, pero que no son una realidad. Pero tú, Señor, eres claro. Y te damos gracias, Señor, porque tu verdad tiene el único propósito de hacernos libres de la mentira, libres del engaño, libres de la condenación y llevarnos al perdón, llevarnos a la salvación y llevarnos a la vida eterna, Padre. Esa es tu única intención. Tú no nos necesitas, nosotros te necesitamos a ti. Y tú, Señor, a través de tu Hijo Jesús, por eso dice que de tal manera amaste al mundo que no te importó dar a tu Hijo, porque era la única manera para que el hombre tuviera una oportunidad para ser salvo. Lo diste para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Te damos gracias porque, como dice Efesios, tú pusiste tu mirada en nosotros. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos, Señor. Nos redimiste por la sangre de tu Hijo Jesús. Y ahora somos partícipes de Él, de toda bendición espiritual. Él está sentado ahora a tu diestra, intercediendo por nosotros, pero tu palabra dice que viene de regreso un día por su iglesia, para llevarnos a morar donde Él mora. Gracias, Señor, porque es todo hecho posible por tu gracia, es todo hecho posible por tu misericordia, por tu amor, Señor. Pido, Padre, que esta verdad pueda entrar a cada corazón por medio de tu Espíritu Santo y producir la salvación genuina, mi Dios. Y que esa salvación genuina pueda evidenciarse por medio del fruto, Señor, que glorifique tu nombre. Ayúdanos a seguir llevando tu palabra, a seguir sembrando, a seguir siendo obedientes, sabiendo, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, que hay una tierra, que hay un corazón, Señor, que está esperando ser tocado por ti, Señor, para responder. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, sigue sosteniendo nuestras vidas en tus manos. La realidad es que si tú no nos ayudas, si tú no nos fortaleces, si tú no nos sostienes, nosotros no podemos. Si tú no nos guías, nosotros nos desviamos, porque así es nuestra naturaleza humana, Señor. Guíanos a través de tu palabra y sosténnos en tus caminos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Bendiciones, Señor.